o me adapto a lo que el mundo quiere, o soy fiel a mí, a lo que yo siento. Pero si soy fiel a mí, tengo miedo que no me contrate más nadie, me quede solo. No, eso acá en Córdoba no va a funcionar, puede funcionar allá, pero acá no. Así que la pandemia fue como que marcó el comienzo de la otra etapa, que fue de volver de nuevo conectar conmigo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Así empezó todo. Estamos hoy con Hila de la experiencia Música de las Plantas. Bienvenido, Hila. Muchas gracias, hermano. Quería arrancar la entrevista preguntándote cómo arrancó tu relación con la música. Arrancó a los 14 años aproximadamente, en la adolescencia, y tuve un momento que fue como trascendental para mí, que pude ver la música. Pude ver la música como un cable invisible que conectaba a las personas. Me pasó en una cena familiar de fin de año, que no sé si te pasó alguna vez, viste, cuando hay un equipo de música, en ese momento se usaban los CD, todavía no había Bluetooth, no había Spotify, entonces había todos los CD, había un equipo de música y alguien de la familia estaba poniendo música, pasando música para todos. Y yo los veía que estaban todos bailando y que quizás, no sé, algunos primos o tíos que tenían algunas diferencias o algo, y cuando estaban bailando y estaban cantando toda la misma música, yo digo, claro, acá el poder que tiene la música, cómo conecta a todas las personas, y lo veía así como claro, ¿no? Como un hilo que iba uniendo a todas las personas, y eso era la música. Y yo sentía ahí en ese momento, quiero explorar más de esto, o sea, qué poderosa que es la música y cómo genera esos momentos que nos une a todos. Esa fue la conexión. Y hablando un rato antes, me contaste que tuviste distintas etapas musicalmente hablando, y que cada una que dejaste, o sea, tomaste de todas esas etapas algunas cosas que te llevaron a tu camino de hoy. Eh, ¿Cómo empezó a incluirse la parte de la naturaleza en tu proceso musical? ¿En qué momento? Desde chiquito yo nací en un pueblo que se llama Alcira Gijena, en el sur de Córdoba, y es un pueblo que está rodeado de campo, hay una gran conexión con la naturaleza, casi todos trabajan en el campo agropecuario, y yo iba desde chiquito con mi abuela al campo todos los días. Entonces, como desde chiquito estuve en esa relación, en ese contacto con la naturaleza, jugando ahí, pasándome todos mis días disfrutando de la naturaleza. Después fui a una escuela secundaria que era agropecuaria, así que seguí por ese camino, y hasta antes de conocer la música, yo iba a ser ingeniero agrónomo, iba a estudiar agronomía. Así que siempre la naturaleza estuvo como ahí, las plantas, cerca. ¿Y qué fue lo que hizo correrte del camino, digamos, más tradicional, si se quiere, de seguir la carrera de agronomía y dedicarte de lleno a la música? Y justamente eso que viví, el que te contaba recién, a los 14 años que conecté con la música, desde ese momento empecé como a investigar más de cómo podía yo hacer quien ponga música, pase música a otra gente, a otras personas, y hacer esa misma conexión que vi en ese momento. Digo, yo quiero elegir las canciones que va a cantar la gente. O sea, quiero elegir las canciones que va a unir a las personas, tener esa sensibilidad de saber qué canción le puede gustar, qué canción le puede hacer bailar, qué canción le puede hacer sentir una emoción y que se abracen todos, ¿viste? Como dije, esto es una locura, es hermoso. Y ahí empecé a entrar con el mundo de DJ. Y cuando entré en ese mundo de DJ, que conecté con la música y con la noche y con los eventos, como que dije, chau, chau agronomía, chau campo, me voy a Córdoba, me voy a la ciudad y conecto con esto, que era como que era tan fuerte que tuve la sensación de eso, como que toda mi energía y toda mi vida se enfocó ahí. O sea, no tenía duda absoluta que me iba a dedicar a la música. ¿Y recordás ese momento, la primera vez que vos dijiste, bueno, ahora yo tengo el mando, tengo el control de elegir qué música para ver qué le sucede a las otras personas? ¿Recordás ese momento, la primera vez o una de las primeras veces? Sí, sí, las primeras veces que ponía música, que pasaba música, no, me pasó antes. Ni siquiera cuando ponía música que era DJ, sino cuando en el grupo de mis amigos de la secundaria yo agarré y decía, bueno, nos juntamos el fin de comer un asado, ¿quién lleva la música? Hila. Uno compraba la leche, otro compraba el fernet, no sé, el que llevaba la música era yo. Entonces yo ahí me ponía a pensar, digo, bueno, ¿qué temas podemos escuchar en el asado que nos guste a todos, que cada uno
se siente identificado con una canción y me ponía eso, a armar cassette en esa época para, para esos espacios, digamos, que éramos nosotros, ¿no? En nuestra casa. Y ese proceso de decir, bueno, genero una playlist, genero un, un cronograma musical, si querés decirle, para transmitir una emoción. ¿Desde qué lado lo pensás? ¿Lo pensás desde la emoción que querés sentir, desde la gente? ¿Cómo lo empezás a preparar? ¿O tus sets para...? Muy buena pregunta. Siento que he tenido distintos momentos y he pasado por distintas etapas en mi vida, digamos, y como DJ, de momentos donde pensar más en la gente, momentos en pensar en lo que yo quería transmitir, o sea, en mostrar una visión que quizás la gente a lo mejor todavía no sabía que le gustaba, ¿no? Es como, che, a lo mejor esto no era lo que funcionaba, que sabía que iba a funcionar, pero siempre me gustó como arriesgarme un poquito más y proponer algo que a lo mejor la gente no conocía, pero que yo sentía que le podía llegar a gustar. Muchas veces me salió mal y no le gustó y fracaso, pero listo, prueba hasta que algo sí. Y eso también es parte de algo que siento que me identifica, que es como buscar eso, esa innovación. Y retomando un poquito para atrás, cuando dejaste tu pueblo y te viniste a Córdoba y empezaste todo este proceso de DJ, ¿con qué, con qué te encontraste? Ahí empezaste ya a pensar, bueno, en estos sets de DJ que tengo que poner, ¿busco transmitir una emoción o fue más estandarizado al principio? Sí, al principio era como, sí, tenía referentes, veía referentes. De hecho, cuando vine acá a Córdoba, me acuerdo que para mí de Alcides Gijena a llegar a Córdoba capital era como llegar a Nueva York, ¿no? Era una ciudad gigante con un montón de posibilidades y oportunidades. Y veía los carteles en esa época, ¿viste? No sé cómo se llaman los carteles que van en la vía pública, esos sextuples. Sí, sí, Y sí. lo había visto a Edu Vázquez y a Martín Huergo. Ujú. Y veía que estaban ellos ahí, decía Edu Vázquez, Martín Huergo, DJ, que tocan en tal lado. Yo digo, quiero ser como ellos. Quiero llegar ahí a decir, bueno, poder tener una música, que la gente conecte con la música que yo transmito, poder llegar ahí a tocar en el lugar donde ellos tocaban. Y después con el tiempo lo fui conociendo a los dos, son dos grandes, han sido dos grandes referentes de la ciudad. Y para mí es como que, sí, al verlos a ellos es como que conecté con eso de ver cómo un DJ puede transmitir su filosofía, sus valores a través de la música. Y me parece algo muy, muy lindo. Y después de este proceso de vos llegás a la ciudad, empezás a moverte en el circuito de noche, de boliches, me imagino. eh, ¿Cuál fue el siguiente paso? O sea, ¿qué fue lo siguiente o cuándo te empezaste a acercar a tu proyecto actual, digamos? El siguiente paso fue crear mi propia fiesta. Ajá. Ahí nace Be Cool, que fue una fiesta que nace de la necesidad mía de que ya estaba creciendo como DJ, pero yo tenía como una visión que no la estaba teniendo los dueños de los boliches, los dueños de los festivales, los lugares donde me contrataban. O sea, me contrataban, les gustaba lo que hacía, pero ya me decían, che, la tenés que poner esto. Che, tenés que hacer esto porque esta es la que va, porque la tendencia va por ahí. Estaba surgiendo mucho el reggaetón. Y yo estaba en ese momento renegado, viste, así como revolucionario y no quería. Y eso me estaba generando conflictos, o sea, conflictos en mi carrera y en mí internamente, porque yo digo, o me adapto a lo que el mundo quiere, o soy fiel a mí, a lo que yo siento. Pero si soy fiel a mí, tengo miedo que no me contrate más nadie, me quedé solo. Sí, sí. Y elegí viajar. Tuve como ese momento de, bueno, viajo. ¿Dónde están las personas que están haciendo las cosas que a mí me gustaría hacer? Así que fue en el 2012, viajo a Ibiza por primera vez a Europa, a España, que es un lugar como muy conocido, una isla donde la música electrónica es muy importante, se han creado, tiene mucha historia, Tiene peso propio, digamos. tiene peso en el mundo de los DJs. Sí, sí, sí. Es como si fuera, no sé, en otro mundo, no sé, como si fuera de los negocios, te vas a Estados Unidos quizá, Claro. e Ibiza es de los DJs, de la música electrónica. Entonces digo, me voy a nutrir ahí, voy a ver qué hacen, aprender. Y ahí lo veo a Richie Houghton, a Marco Carola, DJs internacionales que tenían su propia fiesta. No era solamente que iban a pasar música,
sino que creaban era como trasladar la música, su visión, su concepto a una marca, a una experiencia. No era solamente la música, era cómo iban a ser las luces, dónde iba a estar el escenario, cómo comunicabas el mensaje. Y yo dije, claro, quiero hacer esto, porque acá puedo hacer lo que quiero, nadie me va a decir qué música poner. Ahí nace Be Cool, como mi fiesta, y bajar toda esta idea que tenía ahí a esa fiesta. Y ahí cuando vos vas a Ibiza tenés el primer contacto donde decís, bueno, acá está lo que estoy buscando, lo que por ahí en Córdoba o en otro lado no me dejan o no se puede. eh, y ahí, ¿qué sensación, qué te pasó por dentro? Decir, encontré, o decir, este es mi camino. ¿Qué te pasó ahí? ¿Cuánto tiempo tuviste después para procesarlo también? Mucha motivación. Mucha motivación porque vi que había más posibilidades. Como vine de Gijena a Córdoba, irme de Córdoba a Ibiza fue como otro salto, ¿no? Como de sentir esa expansión de que el universo, de que el mundo, y el universo también, está conectado. O sea que hoy en día tenemos las redes sociales, podemos expandirnos a todo el mundo. Vi esa gran... digo, no hay límites, realmente no existen los límites, porque había personas que me lo estaban mostrando. Estaba viendo la evidencia de eso. Así que me remotivó y fue rapidísimo en realidad. Yo no es que dudo mucho, cuando lo siento realmente que va por ahí, acciono. Así que volví y dije, tengo esta idea, re emocionado, imagínate, re motivado. Y cuando se lo contaba a otros me decían, che, no, es una locura, no va a funcionar. No, eso acá en Córdoba no va a funcionar, puede funcionar allá, pero acá no. Muchos así comentarios negativos. Mirá. Fue bastante fuerte eso, pero mi convicción tenía tanta seguridad que digo, no importa, lo voy a hacer igual, no funcione, igual lo hago y a ver qué pasa, experimentar, explorar. ¿Y el próximo paso a eso fue ya involucrarte con la música de las plantas o cómo llega eso? Llega un par de años después. Mira. Sí, en ese momento fue como nace Be Cool y empiezo a dedicarle mucha energía a la fiesta en sí, a crear esa experiencia. Y paralelamente yo iba creciendo como DJ también, ¿no? O sea, como la fiesta me potenció a mí como DJ. Iba viajando a otros lados, hacía giras, ya nacionales, internacionales también. Y Be Cool iba expandiéndose, creciendo, iba trayendo todas las ideas que yo veía en otros lados y todas las conexiones que iba haciendo como DJ, que iba a otros festivales y lugares. Aprovechaba también a promocionar mi evento, a invitar gente, a invitar a otros artistas y DJ también que participen de la fiesta. Y fueron varios años de mucha expansión, de crecimiento, de aprendizaje, que sí, fueron como 10 años quizás de ese camino, hasta que en un momento, sí, ya sentí que ya había pasado esa etapa y que sentía que precisaba hacer un cambio de nuevo. ¿Y ahí das el salto a experimentar o con las plantas o hubo otro periodo antes? Yo creo que el momento en donde hice ese clic que ya había que hacer un cambio, ya lo venía sintiendo, pero era tan fuerte, digamos, la identidad que yo había creado con eso, como el personaje que había creado con eso, me costaba bajarme, ¿me entendés? Porque me estaba yendo muy bien. O sea, me estaba yendo muy bien a nivel resultado, a nivel dinero, a nivel fechas. Crecía, como dice, la gente me contrataba, crecía, pero yo ya adentro, ya se digo, ya no me está divirtiendo, ¿viste? Tenía que ir a tocar y yo me quería quedar durmiendo, ya no tenía esa misma... Lo hacía por inercia. Los últimos años fue medio por eso. Y hasta que me empecé a sentir como vacío, empecé a sentirme triste, mal. Y viví en Barcelona en el 2018-2019. Y ahí fue como, digo, me vuelvo a Argentina, tengo que hacer un cambio, algo tiene que pasar. Y ahí empieza la pandemia. Así que la pandemia fue como que marcó el comienzo de la otra etapa, que fue de volver de nuevo conectar conmigo. Y ahí empieza a salir lo de música de las plantas. Empiezan a nacer después, en pandemia, en esa conexión conmigo mismo, en abandonar todo el exterior
che, ya no hago más música, ya no soy más DJ, se terminó la industria para mí y vuelvo a ver qué hago con esto, porque fue como una muerte literal, porque yo es lo único que sabía hacer, según yo, en ese momento. Sí, sí. Y tenía mucho miedo a soltar eso, ¿viste? Estaba como cagado de miedo, porque digo, ¿ahora de qué me dedico? ¿Qué voy a hacer? Si lo único que hice este último año fue pasar música. Y, y bueno, solté todo eso y en ese camino como espiritual interno empieza a surgir esta pregunta de decir, bueno, la música no es solamente entretenimiento, la música también es medicina, porque empecé a estudiar de que las vibraciones impactan nuestro cuerpo físico, nuestro campo electromagnético, empecé a estudiar los pueblos originarios de Sudamérica que utilizan la música como medicina, y ahí dije, claro, de nuevo me empezó a entusiasmar la música. Me había perdido el entusiasmo de la música y solamente lo hacía porque lo hacía. Traste otro foco a la música, digamos. Total. Mirá. Sí. ¿Y qué encontraste ahí, además de esto que me comentas? Y de nuevo me motivé por saber de que había más por explorar, ¿viste? Como que a mí me gusta mucho explorar, investigar cosas. Y en ese momento empiezo a estudiar los pueblos originarios y empiezo a ver la conexión que tenían ellos con la naturaleza, el respeto con la Pachamama, con los astros, con cómo los instrumentos que desarrollaban venían de la naturaleza también. Entonces empiezo a hacer música con esos instrumentos. Empiezo a fusionar música de los pueblos originarios de Sudamérica con música electrónica. Y ahí fueron un par de años también que estuve en ese camino. Todavía no existía música de las plantas, pero sí estaba muy conectado con la música electrónica las raíces de Sudamérica. Y ahí, cuando vos haces este proceso, este estudio de la música latinoamericana, eh, te abocas por algún tipo de género de música o dijiste, bueno, a ver qué hay, qué me ofrece, te fuiste a otros continentes? Me fui a estudiar como primero los pueblos de Sudamérica, ¿no? Desde Colombia, Brasil, Perú, Chile, Ecuador, todos los países de Sudamérica y ver cómo esas culturas se conectaban con la música. Qué instrumentos tenía, como que me puse a hacer como un estudio antropológico, ¿no? de la cultura en sí. Y desde ahí me servía como inspiración para ir fusionándolo. No es la misma la música del altiplano en Perú, que tiene mucho más viento, flautas, no sé, el charango, cosas que es como, yo lo siento como volador, ¿viste? Como el altiplano y Perú tiene esa conexión con la montaña, con el cóndor, ¿viste? Y Brasil quizás un poco más alegre, más divertido, más carnaval. Colombia tiene salsa también y la playa, ¿viste? Sonidos de calor. Argentina, me metí también en el mundo más folclórico. Argentina y Chile, Uruguay. Bueno, como lo veía, no tanto por países, sino por regiones. Iba como haciendo todo ese estudio. Y cada región tiene algo súper importante. Y la música cuenta las historias de esos pueblos. Porque se aprende mucho escuchando la música de los procesos que vivieron esos pueblos. Y en paralelo a estos estudios, se empezó a gestar la idea de la música de las plantas. Nace, sí, como evolución de esto, me empiezo como a nutrir de toda esta información y empecé como a aprender un montón de cosas que hasta el día de hoy sigo aprendiendo. Y me surge una pregunta que fue, si yo tuviera que crear un instrumento, ¿qué instrumento sería? Porque ya existe el tambor que lo crearon hace miles de años, el piano, la guitarra, lo que conocemos. Si yo tuviera que crear un instrumento, porque esos instrumentos los crearon humanos en algún momento. Si yo tuviera que crear un instrumento, ¿cuál sería? Y ahí empecé como a investigar más cosas, empecé a hacer procesos creativos y decidí unir esto, la naturaleza con la tecnología. Entonces empezamos a hacer los primeros prototipos con unos ingenieros de acá de Córdoba, que hicimos con un Arduino, el primer prototipo de un instrumento que conectamos frutas a un circuito cerrado bioeléctrico. Entonces yo esto lo podía sumar a un DJ set, pero ya no sumaba una percusión, una guitarra, una flauta, sino que sumaba un instrumento hecho por nosotros, nuevo, que unía esto, ¿no? La naturaleza y la tecnología, y poder utilizar a las frutas o las verduras como el piano.
Así que ahí arrancó como ese camino de exploración de música de las plantas. Y te pregunto, ¿qué es música de las plantas como experiencia? ¿Qué implica? Música de las plantas para mí no es un instrumento, es, es como una visión, una filosofía, un movimiento que trasciende la música, que representa valores, que es la conexión de la naturaleza y la tecnología en armonía, para crear así nuevas formas de vida, en donde esos dos mundos coexistan, porque hay mucha tecnología que si está desconectada de la vida, no tiene para mí un futuro tan armónico. Entonces, música de las plantas es una música que te conecta con la naturaleza, te conecta con la tecnología, te conecta con vos mismo, y la forma de hacerla puede ser de diferentes maneras. Yo hoy en día utilizo varios instrumentos tecnológicos, pero también me gusta agregar una voz de personas, de humanos, de poner los cantos de los pájaros, grabo los insectos que rodean a las plantas, grabo el agua desde adentro con hidrófonos, conecto sensores a las plantas que traduzco los pulsos eléctricos de las plantas a música, conecto las frutas a estos sensores que te contaba y los uso como percusiones para crear. Es como un universo en donde la naturaleza y la tecnología coexisten para conectar con la frecuencia de la naturaleza. La tecnología es el puente hacia cómo llegamos a conectar con esa frecuencia de la naturaleza, que yo siento que la frecuencia es un nuevo lenguaje, es un lenguaje universal, que ya no existe un idioma, sino que es conectar con esa frecuencia, reconectar con esa frecuencia, y después cada uno se le van despertando memorias, se les despiertan creatividad, se les despiertan mensajes, lo que cada uno necesita descubrir. Y te hago una última pregunta, Hila. Nos contaste todo tu proceso musical y tus inicios. ¿Qué sigue para adelante? La visión que tengo para los próximos 5 años es que Música de las Plantas va a llegar a Tomorrowland. Va a llegar a festivales, a los festivales más grandes del mundo, y que esto se va a expandir y se va a generar como un movimiento. Va a haber generaciones que van a escuchar la música de las plantas. Como existe el rock, como existe el reggae, como existe la música clásica, el pop, va a existir un género que va a ser música de las plantas, que no solamente voy a estar yo, va a haber un montón de otros artistas que tendrán sus formas para conectar con música de las plantas, que seguirán este camino con estos valores y que se va a expandir. Yo me visualizo personalmente volviendo a conectar con mi etapa de DJ, que por un periodo de mi vida me había alejado del mainstream, y ahora voy a volver al mainstream, voy a volver a los festivales con esta frecuencia. Bueno, Hila, un gusto tenerte en el podcast. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos, hermano.